que no trabaja o nada, se la pasa todo el día moneando y la vida no le da pero ni para levantarse, ¿no? Y de vez en cuando se levanta, hace algún servicio sexual y con eso saca lo suficiente para vivir bien otros días, ¿no? Más o menos ahí está. Pero ¿qué pasa si hay otro tipo de jóvenes y de chavos que ya están haciendo allá afuera de verdad toda una especie de clan, donde ya se protegen entre ellos, duermen en hoteles, ganan una buena cantidad de dinero explotándose sexualmente? No, es una mafia. Y ahí hay personas que están controlando esas mafias. Entonces, Casa Alianza, pues, ¿cómo puede con eso? Y le dice, ¿sabes a qué le teme muchísimo? Finalmente le temen a morirse. Y Casa Alianza le dice, oye, ¿y cómo sabes que no estás infectado? Le temen como no te imaginas al VIH. Porque saben que a eso se están atendiendo, y no son tontos, son niños, pero no son tontos. Sí, no, ya la información. Así es, y saben perfectamente que eso está, que eso les puede suceder por lo que están haciendo, por las prácticas de riesgo. Entonces, Casa Alianza le dice, oye, ¿cómo sabes que no tienes? Y de repente, cuando alguno de ellos empieza a tener algún malestar, lo primero que hacen es correr a Casa Alianza. Es lo primero que hacen, por ejemplo, hay enfermedades que se cree que están erradicadas en México, bueno, es que todo el mundo dice eso, pero por ejemplo nosotros hemos tenido casos de niñas y de niños que los análisis forenses han dicho que murieron de tuberculosis. Entonces imagínate, el joven empieza a toser o empieza con malestares físicos como fuertes o malestares en los genitales, etcétera, y en ese momento, el pánico, ¿me entiendes?, los llena, y entonces, ¿qué es lo primero que buscan? Ayuda. Entonces, pues lamentablemente, lo que tenemos tenido que recurrir nosotros y decirle, el día que necesites algo, aquí vamos a estar nosotros, no va a estar nadie más. Tu clan y lo que sea, ellos no te van a dar nada de lo que necesitas. Y entonces así es como empezamos a jalarlos, porque eso es el monstruo de 1000 cabezas con el que estamos luchando allá afuera. Entonces, bueno, pues finalmente ya entran a la etapa residencial, y la etapa residencial son integración, reconocimiento y fortalecimiento. Entonces, integración, es decir, tienes que aprender que aquí hay reglas. Ya más o menos checaste en la precomunidad, cuando vienen de calle, ya más o menos vas checando que en precomunidad hay ciertas reglas que se tienen que cumplir. Tienes que lavar la ropa, hay horarios, no drogas, no armas, etc. Cuando entras a la parte de integración, por ejemplo, tienes que trabajar con todas las reglas de convivencia básicas. Por ejemplo, respetar el espacio físico de tu compañero, ¿no? Incluso como las distancias personales, porque allá afuera pues, tienen como esta onda como de la vida sexual iniciada tan joven que pierden como ciertas dimensiones. Para ellos es lo más fácil del mundo llegar y tocar los genitales al compañero, ¿no? Y entonces tú le dices, no, a ver, espérate, aquí no se puede, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando con esto, etcétera. Es un trabajo complicado porque hay chicos que vienen, por ejemplo, jóvenes migrantes no acompañados, que no vienen de calle, ellos salen de una casa, ¿me entiendes? Y llegar a encontrarse con chavos que sí vienen de la calle, entonces de pronto y que viven todos en una misma casa, sí se ha generado incluso como una división. Nos llegó a pasar en algún momento que decían, nosotros somos los no de la calle y ustedes son los de la calle, y nos vamos a ir dividiendo, y porque sí es difícil para ellos, ¿no? Entonces, incluso Casa Alianza ha pensado en seguir creciendo como parte de todo este programa, en tener un hogar únicamente para población migrante, ¿no? Porque sabemos que para ellos es complicado. Hay chavos que vienen de una casa y que venían con una estructura bien, pero salieron de sus países por X número de conflictos, ¿no? Cuestiones familiares, violencia, abusos, etcétera. Y tuvieron que dejar sus familias con el sueño de llegar a Estados Unidos, y finalmente terminan aquí en México y atorados en una estación migratoria. Durante mucho tiempo pues, se les detenía en las estaciones migratorias como si fueran delincuentes, ¿no? Entonces Casa Alianza, por eso en el 2011 hace una alianza con la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y con ACNUR y con la Secretaría de Gobernación, donde les decimos, oye, a ver, espérate, tú no puedes. Hubo un caso de un chico que estuvo detenido más de un año, ¿no? Y dices, es un menor de edad, es un niño, y estuvo encerrado como si fuera un preso, un delincuente en una cárcel, y lo único que quería era pasar, ¿no? Entonces no pueden tenerlo así, ¿no? Y en la cárcel, y bueno, y más bien en la estación migratoria, sufrió lo que se sufre en cualquier cárcel, abusos, maltratos, etcétera. Eso no se vale porque es un niño. Claro. Entonces Casa Alianza firma este convenio, y entonces ahora lo que hace ACNUR y Comar es detectan casos de niños que están en estaciones, que son detenidos por las estaciones migratorias, y entonces investigan sus historias. Si no vienen huyendo de una situación que pone en riesgo su vida en sus países de origen, los regresan. Pero si el hecho de regresarlos implica que el niño puede morir o que su vida está totalmente en riesgo, sus derechos, etcétera, lo pasan con Casa Alianza.
nos hablan y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo este caso, este niño, y nosotros decimos, ojalá le va, y entonces empieza a hacer todo un papeleo y el niño se queda con nosotros. Entonces, es más o menos como estamos trabajando. Todos entran a la fase 1, todos. ¿Qué tan rápido brincan a las siguientes fases? Depende de cada quien. O sea, no es como hay tiempos determinados, no pasan por edades. Alguien me dice, ay, los más grandes están en fase 3. Pues sí, generalmente los más grandes están en fase 3, pero no es una regla. O sea, no es porque los tengamos divididos por edades, sino que hay chicos que ya van a cumplir los 18 y siguen en fase 1 porque nunca quisieron pasar de ahí, ¿no? Entonces, pero... Y también hay, obviamente, niños que no vuelven. Sí, hay chavos que no vuelan y hay otros que están entra y sale. Pero es un porcentaje. Sí, en realidad nosotros estamos calculando no estamos calculando. Nuestras estadísticas dicen que tenemos una atención aproximada de 309, si no miento, como 309 jóvenes atendidos en la fase residencial. Pero, déjame decirte, 318 niños diferentes atendidos en la fase residencial, pero solamente tenemos 102 camas. Entonces imagínate, el resto son los que están moviéndose al año. Pero los 102 que te quedan son chavos que sí están de manera estable y van pasando, ¿no? Los 200, por ejemplo, el aproximado de los 200 que se están moviendo, no son chavos que, por ejemplo, entran, están 5 minutos y salen y luego ya regresaron a la calle y tan. Son chavos que la mayoría de ellos vienen brincando de organización en organización, ¿no? O sea, y o llegan con nosotros, están un tiempo, tienen una recaída, salen, regresan, entonces estamos como más o menos como en ese proceso. De ahí, pues tenemos un porcentaje aproximadamente de 100 jóvenes que sí se quedan de manera estable, que tienen que ir pasando de fase en fase, que tienen que ir cumpliendo con ciertas metas, con ciertos requisitos, compromisos, etcétera, ¿no? Y entonces, para que al final, o sea, al año estamos desocupando aproximadamente unas 30 y tantas camas. Por eso te digo, o sea, das cuenta que 30 y tantas camas que salen egresados, nosotros le decimos egresos planificados. Es decir, se fueron reintegrados familiarmente o se fueron de vida independiente. De esos 30 aproximadamente que salen cada año, 10 se van de vida independiente. Son chavos que salieron con un ahorro, con trabajo, con capacitación, ya tienen su departamento, o sea, 10 se van así, año con año, o sea, año con año, 10 se van así. Wow. Los otros 20 decidieron regresar con su familia y esos 20 que regresan reintegrados familiarmente, la mayoría no son de calle. Por ejemplo, casi los que salen reintegrados, los que van a vida independiente generalmente son los de calle. ¿Por qué? Porque son los que no tenían a lo mejor apoyos familiares. Y los que salen reintegrados familiarmente son chavos que llegaron a través, por ejemplo, de la Agencia 59 del Ministerio Público o chavos migrantes que finalmente lo que decidieron fue, quiero regresar con mi familia, ¿no? O sea, pero pues ya regresan con un montón de herramientas. O sea, en Casa Alianza no es como que ya te los regresamos así como llegaron, sí, no. Yo te lo regreso con educación terminada, con capacitaciones laborales, con un trabajo estable. Y entonces, de hecho, cuando se reintegran a su familia, ya son un ente totalmente funcional, incluso que les sirve de soporte a su familia. Hemos tenido casos de chavos que mientras están viviendo todavía en Casa Alianza ya le están aportando dinero a su familia para construir un cuarto, para remodelar la casa, etcétera. O sea, ya están trabajando con su familia de manera cercana. Entonces, pero digo, son casos, por ejemplo, a través de la Agencia 59 del Ministerio Público llegan chicos y chicas que es abusados, maltratados, etcétera, por los familiares, ¿no? Entonces, se hace toda una investigación. Aquí tenemos un departamento legal, entonces el departamento legal le da seguimiento a su proceso y lo que se hace es que si el niño, todo aquí es decisión del chavo, si el chavo no lo decide, aquí nosotros no metemos las manos, le decimos, no te tienes que ir con tu familia, no, si el chavo lo decide, así lo hacemos. Si el chavo dice, hemos tenido casos de chavos que dicen, me quiero ir con mi familia, y ya están con la familia y regresan y dicen, no me gustó, me quiero ir de vida independiente, y lo aceptamos y empezamos a trabajar su vida independiente, ¿no? Entonces, aquí todo es bajo el principio de opción del chico. Pero, te digo, estos casos buscamos un integrante de la familia que sea un vínculo de apoyo, ¿no? Y que sea funcional para el chico. Entonces, a lo mejor si el agresor fue el papá o la mamá, pues no vamos a buscar al papá y a la mamá. Entonces vamos a buscar al abuelo, a la abuela, al hermano, a la hermana. Ha habido casos hasta de medios hermanos, tíos, etcétera, ¿no? O sea, se va buscando como y es un proceso súper largo. O sea, no crees que es como, ya te encontramos a la familia y vamos para afuera. No, es un proceso súper largo donde esa reintegración. Así es, y los que reciben terapia también son los familiares. Entonces, como, ¿estás de acuerdo en que vas a recibir a alguien más en tu familia, no? Ha habido casos, digo, de
no sé, padrinos que dicen, bueno, yo lo conozco, yo estoy dispuesto a hacerlo parte de mi familia. Aguas, porque es un hijo más, es un integrante más en tu familia, necesitamos ver los espacios, van los trabajadores sociales a checar el espacio en el que vive esta familia, el nivel socioeconómico, o sea, hacemos todo un trabajo, se les inscribe a las familiares en una escuela para padres, ¿no? Entonces, se hace un trabajo por este lado y con el chavo se está platicando de aguas, vas a regresar a una familia donde hay reglas por cada familia, etcétera, cómo te llevas con ellos. Entonces, y el proceso va siendo paulatino. Por ejemplo, las primeras veces se ven dentro de la institución. El familiar llega y lo visita y está un rato, así como tú y yo aquí dentro de la institución, platican, etcétera, y ya después el familiar se va y el chico sigue dentro de la casa. Conforme va pasando el tiempo, se les van dando permisos, por ejemplo, pues que el familiar lo quiere llevar al cine, quieren ir a X lugar, quieren ir al parque, etcétera, y entonces se van, no sé, se van un día a Six Flags, regresan y nos lo vuelven a dejar. Y ya después, conforme va pasando el tiempo, los vamos haciendo por estancias por periodos cortos, por ejemplo, vacaciones. Cuando el chavo sale de vacaciones de verano o las vacaciones de Navidad, se va a pasar ese periodo con la familia. Y ahí es cuando nos damos cuenta, ¿eh? O sea, el chavo con vivir 2 semanas regresa y te dice, sí no, o no. Sí, o sea, te dice, no quiero estar ahí, o te dice, me encantó, o sea, la verdad es que fue el mejor momento de mi vida, me encanta estar con esta familia, o sea, no son mis papás, pero me encanta estar con ellos y sé que son parte de mi familia, porque finalmente seguimos teniendo un vínculo de sangre, ¿no? Es mi hermano y su esposa, o mi medio hermana y su esposo, o son mis tíos, o lo que sea, ¿no? Y se da cuenta de que realmente quiere regresar con esa familia, y entonces seguimos adelante. Si después de 2 semanas de estar de vacaciones regresa y nos dice, no, me la pasé peleando con mi primo, y mi tía parece que prefiere a mi primo, y más en el fuchi, lo que sea, entonces en ese momento empezamos a desprendernos de la idea de la reintegración familiar y empezamos a trabajar con la vida independiente. Pero digo, aproximadamente salen como 30 chavos al año, ¿no? Entonces estamos saliendo como entre 20 de reintegradores de reintegración familiar, que son los que tienen la posibilidad de reintegrarse a una familia,